Dios los bendiga a todos los amigos y hermanos en esta noche. Queremos compartir la palabra del Señor, dar las buenas dádivas de salvación, la palabra de nuestro Dios. Les comparto la palabra del Centro Evangelístico Palabra de Vida y queremos hoy traer una enseñanza de bendición para cada una de las vidas. Queremos orarle al Señor para que sea ministrándonos, sea hablando conforme a cada corazón, a cada vida, conforme sea la necesidad. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que seas hablando, Dios mío, Señor, a cada vida, a cada familia, a cada hogar, que en esta hora se disponen a recibir tu palabra o cuando escuchen más adelante este video, Señor, seas haciendo la obra que tú empezaste en cada uno de ellos. Todo eso te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, gloria al Señor. Así que vamos a estar compartiendo la palabra y hoy les traigo un tema y lo he titulado el primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 34, y este primer mandamiento vamos a verlo desde la perspectiva de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra del Señor. Alguien le preguntó para tentarle. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Y dice el versículo 40, y estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hago énfasis en este último, lo que dice el versículo 40. Dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas. Recordemos cuando el Señor Jesucristo nos habla la palabra del Señor, hubo ese momento de la transfiguración, que los discípulos lo vieron, algunos discípulos, la transfiguración. En la transfiguración estaba Moisés, Jesús y Elías. Estaba Jesús con Moisés y con Elías. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Pero dice la palabra del Señor que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Dios Padre no dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, y también pueden oír a Moisés y también pueden oír a Elías, sino da un énfasis y una importancia de que el Señor Jesús y las enseñanzas que nos trajo el Señor Jesucristo están por encima de la ley y de los profetas. Esto no quiero decir, con esto no quiero decir que el Señor vino a abrogar la ley, que el Señor vino a cumplirla y el Señor vino a enseñarnos y nos enseñaba a través de la palabra de Dios, de los libros, de los pergaminos en ese tiempo, y el Señor vino a enseñarnos y vino a enseñar cosas que de pronto no estaban muy claras, que de pronto no se entendían, y el Señor vino y las habló. Y por eso acá también habla y dice que aunque venían para tentarlo con sus preguntas, el Señor habló y fue muy claro. Recordemos, y entonces el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. Nos está dando énfasis de que lo más importante en nuestras vidas es la presencia de Dios, es buscarle, es que el Señor sea el primero en nuestras vidas, es que el Señor sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de buscar la presencia de Dios, de buscar la presencia de Jesús. Por eso es que cuando hay alguna persona, una creencia, una secta que no cree en Jesús, entonces si Jesús, alguien puede decir, ay, es que ellos no creen en Jesús, pero es lo principal, porque el Señor fue el que murió, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y si una persona no cree en Jesús, rechaza a Jesús, entonces, ¿cómo va a ser perdonado de los pecados? Entonces, ¿cómo va a ir al Padre? Si el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que nadie va al Padre sino a través de Jesús, le dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá. O sea, que nadie va a conocer al Padre si no conoce a Jesús, si no acepta a Jesucristo. Mire lo importante, alguien puede
en teología pueden decir, no, es que él no cree en Jesús, o esa doctrina no cree en Jesús, o esa secta o esas creencias no creen en Jesús. Resulta que es el fundamento, es lo más importante. Si no creen en Jesús, entonces realmente están perdidos, porque el Señor Jesucristo fue quien murió, fue quien derramó su sangre preciosa. Así que si no creen en Jesús, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay salvación, porque Jesucristo vino fue a salvarnos, vino a redimirnos, a perdonarnos, a acercarnos, a restaurar esa comunicación entre Dios Padre y el hombre. Entonces vemos la importancia de la humanidad, de nosotros reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que, como le decía hace un momento, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. También lo dice cuando el Señor Jesucristo iba a ser bautizado por Juan. También se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Entonces vemos la importancia de que el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas, de que Él es el que nos ayuda, que nos guía y a través de su Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que yo me vaya, le dijo a los discípulos, para que venga el Espíritu Santo, el que nos redarguye, el que nos lleva a toda verdad, nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Yo quiero compartirles también en esta hora y quiero leerles el libro de Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire que ya desde tiempos antiguos, desde Isaías, se hablaba, dice que de Sión, de Jerusalén vendrá la ley. O sea, en el Antiguo Testamento nos habla del monte Sinaí y de las tablas de la ley y de Moisés. Pero aquí ya está anunciando a nuestro Señor Jesucristo, en el cual es la palabra. El Señor nos trae esa palabra. El Señor, la ley, las leyes o los mandamientos, eso venían, el Señor se los dio a Moisés, pero era una sombra de lo que venía, era una sombra de la luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la luz para nuestras vidas, para este mundo. Dice la palabra del Señor, dice que vino la luz a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando habla, dice que también amaron más las tinieblas, también se refiere a su pueblo, de que prefirió otras cosas o prefirió aferrarse a la ley antes que buscar la presencia del Señor, antes que escuchar al Señor Jesucristo. La ley, el Señor la trajo, pero era sombra, cuando el Señor Jesucristo era luz. Por eso la palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No discernieron, no tuvieron discernimiento de los tiempos. La palabra del Señor dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, expertos en discernir los tiempos. Y nosotros debemos también en este tiempo discernir los tiempos, discernir qué es lo que está pasando, discernir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en todo el mundo, con toda la humanidad, discernir los tiempos a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo que nos guía y que nos lleva a toda verdad. Mucha gente se pregunta hoy en día, el Señor Jesucristo nos dio nos dio estos mandamientos, el primer y gran mandamiento, lo resume la ley, resume los mandamientos. Recordemos cuando el carcelero de Filipos hace una pregunta y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo pienso que esta es la respuesta que el Señor Jesucristo le estaba dando a estos personajes.
busca a Dios, ame a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que Él sea el principio, que Él sea el primero en todo. Y aquí le está diciendo el carcelero, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, el Señor Jesucristo es lo más importante, es el fundamento, es lo que nosotros debemos cuidar, esa relación que debemos tener constante y diariamente con el Señor. Mucha gente hoy en día, mucha gente se pregunta, mucha gente habla, mucha gente dice, pero ¿cuál es la verdad? ¿Pero qué debo hacer para ser salvo? Pero hoy busco la salvación en una religión, en otra, y la gente está confundida. Pero la respuesta que dio el Señor Jesucristo, la respuesta que le dieron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Yo quiero que miremos en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, nos habla. Dice que nosotros, nos dice la palabra que no fuimos nosotros quien buscamos al Señor, sino que Él nos amó primero, sino que Él Él se decidió por nosotros. Él quiso entablar esa relación de amor con nosotros. O sea, no fuimos nosotros quien le buscamos, fue Él quien nos buscó. Por amor, por misericordia, porque Él quiere lo mejor para su pueblo, para sus hijos, por todo aquel que le dice, Señor, ayúdame, Señor, te acepto como mi Salvador y como mi Redentor. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3. Vamos a estar mirando el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo nos habla, dice que nosotros debemos tener la mirada puesta en nuestro Dios, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Lógicamente tenemos aquí necesidades en la tierra, pero que nuestra mirada esté puesta en el Señor, en su palabra, en sus promesas, que nosotros nos ocupamos y nos preocupamos por lo que sucede acá en nuestro diario vivir, con nuestra vida cotidiana, con las cosas terrenales, con las cosas materiales. Tenemos necesidad para muchas cosas, pero que ese no sea el todo de nosotros, que ese no sea el todo del ser humano, sino que tengamos nuestra mirada en el Señor, que nos apoyemos en Él, que nos fortalezcamos en el Señor, que le pidamos al Señor que podamos nosotros seguir avanzando, seguir conociéndole, seguir conociendo su palabra, seguir conociendo de sus promesas, de sus bendiciones, de lo que el Señor quiere hacer cada día en nosotros, que los propósitos de Dios se hagan una realidad en nuestras vidas, que nosotros podamos cada día conocerle, conocer su voluntad, hacer su voluntad, que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, a lo que quieras hacer en mi vida, porque en cada vida hay un propósito de Dios. Cuando nos decidimos, cuando damos ese paso, hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Muy pues referente a lo que estoy compartiendo y a lo que estoy hablando. Y es que si alguien lo único que busca son cosas terrenales, si alguien busca a Dios solamente para que lo ayude acá en algo terrenal, que ese es el fin, que ese es el único propósito que tiene la persona, y lo único que esa persona quiere no es acercarse a Dios, conocerle más, experimentar su presencia, experimentar su amor, experimentar lo sobrenatural con la mirada puesta en las cosas de arriba, sino la persona busca a Dios, pero es para aferrarse más a las cosas de la tierra, a las cosas de aquí abajo. Dice la palabra del Señor en Corintios, dice que esa persona es digna de conmiseración. O sea, que da lástima a la persona porque realmente está desviada de su propósito, está desviada de su visión, porque queremos es colocar
buscar al Señor y afianzarnos y caminar con Él, porque queremos no solamente conocerlo acá en esta tierra, sino estar con el Señor, con nuestro Dios, por toda la eternidad. Así que debemos buscar al Señor porque queremos conocerle, porque queremos experimentar, queremos tener experiencias con el Señor, queremos ver hecha una realidad las promesas de su palabra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en estos tiempos de dificultades, que nosotros podamos ver el poder de Dios, que podamos ver la presencia del Señor, que podamos ver la respuesta de parte de Dios, que podamos ver que tenemos un Dios que nos guía, que nos ayuda y que nos bendice en todo lo que nosotros hagamos y realicemos. Y esto no es que el Señor esté obligado a hacerlo, porque a veces no es que el Señor tiene que bendecirme, el Señor tiene que hacer lo que yo le digo, no, solamente son bendiciones, son promesas que el Señor tiene en su palabra. Y a veces las cosas nos salen bien, a veces no nos salen tan bien como nosotros queremos, pero que todo lo que hagamos y que todo lo que emprendamos, todo lo que nos sucede a nosotros, todo obra para bien. El Señor lo utiliza de una u otra forma para bendecirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos una enseñanza y una lección de vida en cada paso que damos. Gloria a nuestro Dios. Así que nosotros recordemos, cuando yo hablo de que debemos tener una relación vertical, una oración vertical con nuestro Dios, es que nosotros estemos siempre mirándolo a Él, estemos nosotros siempre con la mirada puesta en Él, que es tal vez el madero vertical de la cruz. Y ese madero vertical veo que le colocaron un título, es lo que leemos, lo que conocemos. Y el título, ¿qué decía? Jesús, Rey de los judíos. En todo se cumplió la palabra del Señor. Hablo los fariseos decían, no, quiten ese nombre que Él no es nuestro Rey. Y como dice la palabra, y la persona de autoridad en ese momento digo, ya lo que está escrito, escrito está. ¿Y por qué quedó así? Para que se cumpliera la palabra del Señor. El Señor Jesucristo es el Rey. Y que el Señor Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas. Y que el Señor Jesucristo sea el Rey de nuestras familias. Que cuando alguien nos pregunte, mire, esta palabra, el Rey de los judíos, el Rey de nuestras vidas, Jesucristo es el Rey. Que cuando alguien alguien nos pregunte quién es Jesús para su vida, quién es Jesús para usted. Y ahí está la respuesta. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro ayudador. Jesucristo es nuestro proveedor. Jesucristo es nuestro sanador. Bendito es nuestro Dios. Que nuestra conducta, que mi conducta esté alineada. ¿Hacia qué? Hacia que Jesucristo es el Rey, mi conducta, mis pensamientos, mi caminar, mi estilo de vida, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, mi forma de darle la gloria a Dios, debe estar alineada ¿con qué? Con que Jesucristo es nuestro Rey. Y cuando digo alineada, me refiero a que nosotros lo que hablemos lo vivamos. Porque una cosa es hablar las cosas y otra cosa es vivir la palabra del Señor. Alguien puede hablar muy bonito, alguien puede decir muchas cosas o tener conocimiento de la palabra del Señor y hablar promesas y hablar cosas bonitas, pero que eso que habla realmente se ve como frutos en la vida de esa persona, que nosotros podamos vivir esta palabra, que nosotros podamos experimentar el poder de Dios cuando nosotros hablamos, cuando confesamos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Rey. Porque el Señor lo hizo todo por nosotros. Porque el Señor inició esa relación de amor. Y como el Señor la inició en nuestras vidas por amor a nosotros, es el Señor, el Señor quien sigue guiándonos, quien sigue dándonos esa palabra de aliento. Y como el Señor inició esa relación de amor, nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Y cuando digo que el Señor la inició, es porque a veces le fallamos, nos equivocamos, le fallamos al Señor, pero el Señor permanece fiel.
Y el Señor tiene misericordia de nosotros, y el Señor nos sigue ayudando, y el Señor nos sigue fortaleciendo, y el Señor nos sigue consolando, y el Señor nos sigue dando palabras para levantarnos, para decirnos, bueno, se cayó, se equivocó, toma mi mano y levántese nuevamente y siga adelante y camine y no lo vuelva a hacer y no vuelva a pecar. Apártese del pecado, lea mi palabra, fortalezcase en mi palabra, fortalezcase en mi presencia, busque mi presencia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios que a pesar de que le fallamos, el Señor permanece ahí para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos esa palabra específica que estamos necesitando en determinado momento. Gloria al Señor. Tenemos que darle la gloria, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Tenemos que decirle gracias, Señor, por lo que haces y por lo que sigues haciendo y por lo que estás haciendo en este tiempo de pandemia y por lo que estás haciendo en este tiempo en que la humanidad está tal vez triste, desanimada, angustiada, temerosa. ¿Qué será? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué será el mañana? ¿Qué será el futuro? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será de mi salud? ¿Qué será de mi familia, de mis hijos? De tantas cosas, nosotros como hijos de Dios podemos apoyarnos en el Señor. Podemos apoyarnos, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es quien guía mis pasos, guía nuestros pasos a través de su palabra, porque esa palabra es lumbrera a nuestro camino, es la que nos alumbra, es la que nos indica el camino a través de su Espíritu Santo, hablándonos, redarguyéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Es lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? De que a veces nosotros o en ocasiones le fallamos al Señor. Nadie nos está acusando, nadie nos está diciendo nada, pero nos sentimos mal y nos sentimos que le fallamos al Señor. Eso es sobrenatural. ¿Por qué? Porque a pesar de que nadie nos está diciendo nada, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos está diciendo se equivocó, adelante, no lo vuelva a hacer, apártese del pecado, aparte de esas situaciones, tenga más cuidado, sea más prudente. Eso es sobrenatural. Alguien puede decir, una persona que no conozca al Señor dice, pero tan raro, pero si a usted nadie lo vio, si nadie lo está acusando, si nadie, no, sin, que dice, sin ojos que no ven, corazón que no siente, y ya, y pasó y no sucedió nada. No, es el Espíritu Santo trabajando, podemos experimentarlo, podemos sentirlo. Podemos sentir la presencia del Señor, el Espíritu Santo rearguyéndonos, el Espíritu Santo consolándonos, el Espíritu Santo dándonos palabra. Y nosotros abrimos la boca, el Espíritu Santo la llena. Gloria al Señor, por eso estamos agradecidos con nuestro Dios y le damos gracias en esta noche, le damos gracias por esta semana que ha transcurrido, por las bendiciones del Señor, por todo lo que hace y va a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que quería compartirles esta palabra en esta noche, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos limpia, esos mandamientos del cual el Señor Jesucristo habló y son los más importantes, es lo más importante, colocar al Señor por encima y sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con nuestros pensamientos. ¿De qué me está hablando? De darle el primer lugar a nuestro Dios, de darle el primer lugar a nuestro Señor. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Que el Señor sea bendiciéndonos, que el Señor sea guiándonos y que el Señor sea guiándole en todo lo que emprenda y en todo lo que realice en estos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas bendiciones en esta noche, muchas bendiciones en este fin de semana. Agárrese de la mano del Señor, siga adelante. Los invitamos para el día domingo. Vamos a estar también compartiendo la palabra el día domingo a las 10 de la mañana y los días martes a las 7:30 de la noche, 7:30 p.m. Vamos a estar en Zoom. Vamos a estar haciendo los altares familiares a las 7:30 de la noche y vamos a estar compartiendo la palabra y vamos a estar orando por peticiones. Así que si desea vincularse, si desea acompañarnos, déjenos su WhatsApp aquí en los comentarios y nosotros el día martes
estaremos enviando el link para que, para que nos acompañe y también para estar orando por sus peticiones. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas bendiciones en esta noche. Gloria al Señor.